queridas amigas de Retos Femeninos. Estoy muy contenta de hacer contacto nuevamente con ustedes en este martes y hoy vamos a hablar de la defensa de los hijos abandonados por sus papás, principalmente por los progenitores varones, aunque se dé el caso también, desgraciadamente, que las mamás están abandonando, sabiendo lo que les espera, y eso es tremendo para los hijos. Lo hemos hablado aquí en este programa, en este espacio, y yo estoy muy, muy preocupada, pero quiero decirles que estoy por otro lado sorprendida, contenta, como satisfecha de que se estén dando en muchos lugares del país, de la capital, de los estados, en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, manifestaciones en contra de que se siga teniendo como pues una práctica muy difundida el que los papás abandonen a sus hijos cuando se separan de su mamá y se desentiendan completamente. Y fíjense que les voy a platicar de una marcha en la que participé que me pareció pues creativa, diferente, para llamar la atención, que es lo que se busca de las autoridades y de las personas, y es una marcha que tuvo muchísima difusión. Y es que resulta que esta marcha que partió desde el hemiciclo a Juárez, en la capital mexicana, enfrente de donde están los tribunales de lo familiar de la Ciudad de México, luego fue al Congreso de la Ciudad, a unas cuadras, como a, no sé, a lo mejor 1 kilómetro, 2 kilómetros de la Ciudad de México, y luego fue al Senado, por las calles aledañas, por Reforma, expresando que la inconformidad de no lograr una pensión alimenticia para sus hijos. Y ahorita les voy a decir qué es lo que piden, porque cada uno de nosotros, los grupos, tenemos como una lucha especial. Yo, por ejemplo, lucho para que haya registros de deudores alimentarios morosos, no solamente en 2 estados de la República Mexicana, sino en muchos más. Ahorita les voy a platicar qué quiere esta mujer que encabeza, una abogada que encabeza o encabezó esta marcha y este movimiento que tiene que ver un poco más con la violencia vicaria, y ahorita también vamos a platicar de qué es la violencia vicaria. Bueno, marcharon muchas mujeres, entre ellas 31 novias, novias entre comillas, o sea, mujeres vestidas de blanco, con cubrebocas verdes, con pañuelos violeta, que exigieron a las autoridades capitalinas avalar la propuesta que inició como movimiento en el año 2019. Y me quiero detener un momentito de por qué novias, ¿no? ¿Por qué se vistieron de novias? Y le pregunté también al abogado Ingrid Tapia, que organizó todo esto, ¿por qué iban de blanco todas estas mujeres? Y bueno, porque son casos dramáticos de mamás, de mujeres que alguna vez se unieron en matrimonio o en concubinato con ilusión en su momento de lograr un proyecto común, pero las dejaron solas. En México hay una frase que dice, la dejaron vestida y alborotada, cuando su pareja no llega a la iglesia a la mera hora. Y cuando deja a la mujer vestida de blanco, con los azares y con todo lo que significa para ella en cuestión de comprometerse, va con la intención, por supuesto, a la iglesia o a donde quiera, al juzgado, de comprometerse para toda la vida. Y bueno, estas mujeres se casaron o se unieron en matrimonio o concubinato o tuvieron uno o varios hijos o hijas a quienes no les protege la ley porque los padres en la impunidad no dan pensión alimenticia y se esconden. Y hasta las autoridades, en este caso financieras del país, los encubren. Tal es el caso de Leonel, un funcionario público que procreó 3 hijos con esta abogada muy luchona, defensora de los derechos de las mujeres, la licenciada Ingrid Tapia, doctora honoris causa, quien, como les decía, organizó la marcha representando pues, a muchas de las mujeres del país. Y ella decía, no somos la novia es la que entra al templo queriéndote, somos la esposa dejada que salió del templo y que tiene que cuidar a sus hijos sola. Así lo explicó Ingrid en esa ocasión a los medios de comunicación cuando se le preguntó que por qué tantas mujeres vestidas de novia. Y estamos viendo algunas fotografías que ilustran esa marcha de las mujeres y de muchas otras
mamás solas que marcharon. Y es que resulta que en el año 2006, este hombre, Leonel, el ex esposo de la abogada, agredió física y psicológicamente a sus 3 hijos. Y esto fue un mecanismo para violentar de manera indirecta a su expareja y madre de los niños. Y actualmente esas acciones, como les decía, se conocen como violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Una cosa que inició en otros países, que se puso de moda en España, que aquí hay otras voces y otros abogados y abogadas que no están como muy de acuerdo con eso y ahorita les voy a explicar por qué. Pero la violencia vicaria es, le hago daño a mis hijos para violentar a la mamá. Esto es violencia vicaria. Y el hecho de que se tipifique, muchos abogados dicen que no exime de que el padre sea juzgado por el daño a sus hijos. O sea, si yo les hago daño a ellos, no dándoles pensión alimenticia, maltratándoles, haciéndoles un daño emocional, psicológico, bueno, pues también hay que denunciar por el daño a los hijos. Eso no exime a la mamá, si denuncia violencia vicaria, de que no se juzgue también el padre por esa violencia directa a los hijos, que yo creo que es la más grave. Una mamá puede tal vez, en algunos casos, no en muchos, manejar el dolor que busca infringirle la expareja, pero los hijos en muchas ocasiones no tienen cómo explicarse lo que está sucediendo y que el daño venga de su propio padre. Y yo creo que eso puede ser mayor. Bueno, en Latinoamérica las familias uniparentales o monoparentales son las de más rápido crecimiento. Aquí en México, esas familias son como 9 millones que tienen hijos cuyo padre los tiene en el más completo abandono. Y ellas, como muchas mujeres, se unieron con la idea de tener una familia. Y tras la separación, los padres se desentendieron completamente de su obligación. No importa la condición de estas mujeres. La verdad es que todas sufren o sufrimos en su momento, cuando yo estaba criando a mi hija, de lo mismo, del abandono, del coraje que nos da que el padre no intervenga lo suficiente y que haga sentir que los hijos no son realmente queridos. Y no importa la condición de estas mujeres, si son trabajadoras, si son campesinas, si son profesionistas, si son comerciantes, si nunca estudiaron, ¿no? Si no tienen una profesión, si no tienen un oficio, o si tienen doctorados, o si tienen hijos sanos o con alguna discapacidad. Lo que estas mujeres, y tengo que decir que yo también estaba involucrada ahí en esa marcha, y estaré donde de verdad se alce la voz en favor de las mamás solas y de sus hijos. Donde ahí peleamos es que los juicios sean expeditos, que no sean eternos, que por falta de localización del padre no se le pueda fincar una responsabilidad. Hay padres que no dejan rastro, que se esconden, que incluso se van del país. Y aquí en esta marcha de lo que se trataba era de que jueces y legisladores, es decir, el Congreso local y el federal, así como los jueces y magistrados que forman parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reformen y en su caso luego acaten los jueces la ley orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles, ambos locales. Es decir, que la capital, que esta capital mexicana, tenga el respaldo de que la unidad de medidas cautelares que pertenece al Poder Judicial tenga facultades para intervenir en la ubicación de los deudores de pensiones alimentarias. Esto quiere decir que para que la señora, madre de los hijos desprotegidos por el padre, no tenga que estar sufriendo y yendo y viniendo a los juzgados para localizar al señor con objeto de que cumpla con sus obligaciones, pues entonces que estas unidades del Poder Judicial que hacen también esas labores de localización, ¿verdad? Bueno, pues estas unidades que se llaman de medidas cautelares hagan ese trabajo por las mamás y así no tengan que sufrir una y otra vez
buscando al papá. Pero vamos a escuchar qué les parece a Ingrid Tapia. Para hacerlo, descansamos en cuidado de nuestros hijos, en las mujeres ancianas de nuestra casa, que primero cuidaron a sus hijos y luego nos toca cuidar a nuestros padres viejos y luego nos toca cuidar a los nietos. Y cuando uno ya no puede más, cuando uno ya se arrastra a los hijos huérfanos, a los que dejaron, les toca limpiarnos y alimentarnos. Es una vida de trabajos forzados para las mujeres, para las ancianas, para las jóvenes, para todas. Y esa violencia debe cesar, y debe cesar ya. No nos convence una clase política que se llena la boca hablando del interés superior del menor y no hace nada en realidad. Venimos a pedirle a los señores legisladores que doten de presupuesto suficiente a los juzgados de familia y que aprueben esta ley que tiene por objeto lograr que las unidades de medidas cautelares coadyuven con los niños y con sus madres solas, especialmente cuando están en precariedad en la legalización de los deudores alimentarios. Pero es una ley que va a servir para las más jóvenes. Yo les pido por sus hijas, por mis nietas, que la aprueben porque corresponde al Estado, con todo su vigor, con toda su fuerza, ir en persecución de los delincuentes. Muchas gracias, diputados, por recibirnos. Y si nos dan las palabras de aliento en la discusión y aprobación de esta norma, se los agradeceríamos mucho, porque es muy importante para nosotros. Estamos hartas de la violencia, hartas, no podemos más, y estamos vivas y vamos por ello. Ayúdenos. Gracias a todas. El día de hoy, en estas escalinatas, nos encontramos diputados de diferentes fracciones parlamentarias. Hola, buenas tardes. Sí. El verde está Jesús Sergio por el verde, Ana Francis, Bernardo Morena, está el PRD, en representación legal, y por Bolivia, y también en mi nombre del Partido Acción Nacional. El caso de Ingrid Tapia se llama 992, o le han puesto ese número y ese nombre, caso 992, y ustedes lo pueden encontrar en internet. Y justamente habla también de la violencia vicaria, la que se le hace a los hijos pensando que le va a doler a la mamá. Imagínense, agarrarse a niñazos. Cuando llegamos a la calle de Donceles y seguimos en la marcha, encontramos el Congreso de la Ciudad de México. Ahí se dejó la iniciativa de reforma para que estos juicios sean expeditos, para saber dónde está el papá y que la mamá, como decía hace un momentito, no tenga que estar pendiente y que no pierda tiempo buscándolo y buscándole. Y bueno, ahí nos recibió un grupo de diputadas y de diputados, y una de ellas, Ana Francis Moore, una de las legisladoras que nos recibió, y a quien le parece prioritario este asunto, le parece que este problema social es de tal envergadura que dijo, es como la madre de todas las batallas. Vamos a escuchar qué dijo ahí en Donceles, en las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Ana Francis Moore. Vicaria, que ya esté ahí colocada la violencia vicaria, que ya exista, digamos, de manera legal. Para Código Penal y para Código Civil todavía necesitamos presionar un montón más. Pero ojo, en esto hay acuerdo. Las abogadas de las diputadas de todos los partidos políticos estamos de acuerdo en estos temas y somos mayoría. Las mujeres en este Congreso somos mayoría. ¿Dónde están los obstáculos? Un primer obstáculo que es importante que lo miremos son los bufetes de abogados, los abogados particulares que parece que en el primer semestre de la carrera de leyes les dicen, para lograr un buen divorcio tienes que torturar a la mamá, tienes que amenazarla, quitarle a los hijos, y después de 8 meses la mamá va a hacer lo que quieras con tal de que le regreses a sus hijos.
Parece que es el primer semestre de la materia de leyes, porque esa es una estrategia que se ha corrido la voz de forma importante. Y ahí es bueno que quienes estamos aquí, diputados y diputadas, aprovechemos nuestras relaciones públicas, las relaciones con los grupos que tenemos fuera de acá, para que vayamos cambiando la cultura del derecho, para que los malos abogados vayan a la cárcel, para que los malos abogados no se hagan porque así es la ley. No, que no la respeten es otra cosa. El siguiente obstáculo, por supuesto, es en el Poder Judicial, es decir, tribunales y de pronto fiscalías que no están actuando bien. Ahí tenemos una puerta abierta de atención para la Fiscalía. La Fiscalía ya hizo el compromiso de reunirse con mujeres que estén en una circunstancia de violencia vicaria una vez al mes para ir atendiendo casos. Tuve la oportunidad de hablar con algunas de estas 31 novias, de estas mujeres que fueron con su velo, con su traje hechizo de novias. Y de verdad que son dramáticas las historias que cuentan. A uno le conmueven muchísimo. Y uno se enoja y dice, pero ¿por qué el papá se desentiende? ¿Por qué si son sus hijos? ¿Por qué si es su principal responsabilidad? ¿Por qué si una vez que uno tiene hijos, debería de ser nuestra misión más importante formar el corazón y la mente de esos niños? Le voy a poner el nombre de Liliana, a esta mujer que me contó que vende micheladas en su casa, que perdió el trabajo que tenía porque se iba todo el día a trabajar. Y su niña de 11 años empezó a beber. Se juntaba con otra niña de 15 que ya era mamá. Y a esta mujer, a Liliana, le dio miedo de que su hijita pues también saliera embarazada. La verdad es que lo que vende apenas le alcanza. Estas micheladas pues no dan para tanto. Pero dice que prefiere estar con ella. Y el papá de la niña, ¿qué creen? Acaba de estrenar coche. ¿Es justo? La voy a mencionar ahora a esta mujer como Azucena. Azucena me platicó que venía en nombre de su mamá porque tuvieron que huir del país en una temporada. Y la verdad es que su mamá no ha podido regresar. Y salieron del país porque su papá la abusó a esta niña, a su propia hija, cuando tenía 4 años. Él lo sigue negando. Él sigue diciendo que la madre estaba loca y que era alienación, es decir, que estaba hablando mal del padre, pero que él era inocente. Aunque diga lo que diga, ella, esta chica, Azucena, sí recuerda lo que él hizo y agradece a su mamá el valor de salvarla y el coraje de mantenerla hasta ser la mujer que es y de quien ella dice que se siente orgullosa de sí misma. La pasaron mal por años. Huyeron, como les dije anteriormente, porque después de ganar 3 instancias a un juez de lo familiar, se le hizo buena idea de mandarla a ella, el papá, a la mamá, y también a la hija, a la propia hija, para que tomara terapia con su abusador sexual, que por supuesto no había sido él. Claro, este influyente abusador anduvo persiguiendo a su mamá por años, pero ni un peso le depositó del gasto. Imagínense ustedes. Qué dramas, ¿no? A ella la voy a llamar Rosa, otra mujer que estuvo en esa marcha. Y ella nos cuenta que creció en casa de sus abuelos sordomudos. El papá vive de la pensión de su propia madre, o sea, de la abuela, porque le gustan los videojuegos. Y las muchachas, así lo dice con el mayor desparpajo, de menos de 16 años. Y en eso, dice, se le va la mesada, o sea, algo que le quita a la mamá de su pensión. Y la única temporada que vivió con su papá, dice esta chica,
la ponía a vender arroz con leche y también le quitaba su dinero. Entonces esta chica dice que mejor regresó con los abuelos, que se dedican a coser. En la casa viven 4 familias y cada una usa una recámara y que son 18 personas en total que viven ahí. ¿Cómo ven? Un padre que abusa de sus propios padres y de sus hijos. Y les voy a contar otros 2 casos de mujeres. A una le vamos a llamar ahora Clavel. Ella se casó por sociedad conyugal y terminó teniéndole que entregar al marido el departamento que ella sacó con un crédito que tardó en pagar 16 años, mientras que él ni un peso dio. Y aceptó porque eso era mejor que ser encañonada con una escuadra calibre 45. Nunca le han dado nada, porque resulta que ella pues, es muy inteligente y trabajadora, y por eso pues dice que no necesita de ayuda. Y finalmente, esta mujer que le vamos a poner Enriqueta, tiene 53 años de edad. El marido empezó depositando 1,000 pesos y 8 meses después dejó de hacerlo. Y este señor se fue a vivir a Las Brisas. Es una persona que tiene una posición económica bastante desahogada. Las Brisas en Acapulco pues es un fraccionamiento de gente que tiene muchos recursos. Y bueno, este señor que de veras no tiene vergüenza, publica en su Facebook las más alegres fotos de su eterna fiesta y en su yate bebiendo whisky de una marca muy cara. Y sin embargo, ella lleva 10 años echando mano, menos mal, de la poca herencia que le había dejado su papá. Y claro está, su propio hijo, pues nada va a heredar. Tal vez ni le alcance, ella dice, para 1 año más de vivir y no encuentra trabajo. Mientras que el otro sigue fiesta. Le queda poco dinero, por lo menos algunos años vivió de algo y ya, bueno, pues creo que es el caso menos dramático, pero todo es injusto. ¿Cómo el padre derrocha así y además lo publica, lo difunde teniendo esa situación familiar? Imagínense el hijo, qué piensa, qué siente cuando ve a su padre así disfrutar y que a él ni lo educó, ni le dio dinero y está disfrutando la vida y está derrochando dinero. En fin, vamos a cerrar hasta aquí el programa. Las manifestantes de esta marcha en la que participamos, pues hemos sentenciado, y nos da muchísimo coraje decirlo, que 1 de cada 10 mujeres que demandan alimentos, solamente 1 de cada 10 logra la pensión para sus hijos. Y que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión. 3 de cada 4, el 75%. Y entonces, ese 25% que demanda la pensión no lo logra. Solamente 1 de cada 10 de ese 25%. Imagínense ustedes. Bueno, en breves palabras, está luchando este caso 992 por la adopción de medidas que aseguren la autonomía judicial. Exige el cese inmediato del tráfico de influencias a favor de deudores y violentadores. En el caso del exmarido de Ingrid Tapia, ha sido incluso encubierto por las máximas autoridades financieras de este país. Y también ese caso 992 insiste en la aprobación de las reformas en materia de violencia vicaria y en la ley 3 de 3, que ya les hemos platicado de ella, que está dirigida a los agresores sexuales, a los violentadores que tengan demandas y a los deudores alimentarios para que no accedan a cargos públicos. Son muchos los movimientos, las denuncias que se están librando en favor de los hijos abandonados por los padres. Ojalá que estos movimientos tengan cada vez más y más fuerza y que se difundan y que todo el mundo lo sepa para que les dé pena a esos abandonantes, a esos padres que abusan, que abandonan a sus hijos, que cometen un delito, porque se comete un delito. Eso es una graciosada, es un delito.
No quieran hacerle daños a sus hijos con tal de que la mamá sufra. La mamá ya se defenderá. Gracias por su atención y compañía. Yo soy Julieta Lujambio y hay que luchar para que este no sea más un flagelo que deje en el completo abandono e indefensión a tantos y tantos niños en este país. Hasta la próxima.